Y bueno, nos arrancamos con el último capítulo, número 10. Llegamos al final de la temporada. Muy emocionante y Uno, muy... temporada uno. La temporada uno, que a ver si Dios quiere hay más, pero bueno, esta temporada se cierra aquí. Y como platicábamos ahorita, es una pasadita muy superficial, sustanciosa, pero superficial, y es con la Sí, intención básicamente de dar a sí, conocer a nuestra querida Concepción Cabrera de Armida, y no solamente a ella, porque recordemos que a ella no le gustaba tanto el crédito, sino a nuestro Señor, a las obras inspiradas por el Espíritu Santo, a la cruz del apostolado, a los personajes que también dieron vida a todo esto. Entonces, bueno, qué maravilloso poder ir recorriendo en estos capítulos toda la vida así a pedacitos de nuestra querida Conchita. Y nos encomendamos al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amén. te damos gracias primero que nada por esta vida. Gracias porque podemos respirar, estar en tu presencia. Gracias porque tenemos salud, tenemos familia. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo en estos momentos. Les dedicamos esta última sesión, también por nuestras familias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que llegues aquí a esta sesión para regalarlos lo que tú quieras, Señor. Cualquier palabra, frase, anécdota, cualquier idea, cualquier cosita que nos quieras dejar. Aquí, bienvenido, Señor seas. Y empezamos con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Santificado sea reino. tu nombre. Venga a Hágase tu nosotros tu voluntad en reino. la tierra como Hágase en el tu cielo. voluntad en la tierra como en el Danos cielo. hoy nuestro Danos pan hoy de cada nuestro día y pan perdona de nuestras cada día. ofensas, como también Perdona nuestras nosotros ofensas. perdonamos a los que nos También ofenden. nosotros No nos perdonamos a los dejes que caer nos en ofenden. tentación No y nos líbranos dejes del caer en mal. tentación. Amén. De todo mal. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a apagar aquí nuestro cirio que lo empecé a aprender desde el capítulo uno y ahorita ya se está incendiando, ya está acabando. Entonces, bueno, Ah, estuvo muy poderoso. muy Entonces bien. empezamos Sí. nos corre y se va corriendo, como diría la lotería, esta es una fotografía digamos que el barco que los llevó, que llevó a Conchita desde Veracruz, cuando salió con todos esos peregrinos que fueron a Roma y a Tierra Santa, que fue lo que platicábamos la clase pasada. Y Mm, encontré esta foto que me pareció maravillosa verla así de primera mano. Y este fue el barco en donde subieron. Eran muchísimos peregrinos, creo que eran 125. Ahorita lo vamos a revisar más adelante. Y se embarcan desde Veracruz y se van rumbo a Nueva York y de ahí se van llegando hasta Europa. Entonces, bueno, esa es Roma. una probadita de wow, ¿no? De verlo así ya en fotografía y verlo en vivo y a todo color, ¿no? Así casi, casi imaginarnos aquella época. Y bueno, nos arrancamos con lo que sucedió en el capítulo anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues conocimos a los directores espirituales de Conchita, hicimos como una línea de todos los directores espirituales, conociéndolos poco a poquito, ¿no? Y cada uno tenía como sus diferentes características. También supimos que Jesús le regala el gran regalo de la encarnación mística, que ahí veníamos platicando de cómo la preparó y cómo fue todo un proceso para regalarle esta hermosísima gracia central. También vimos lo que era la cadena del amor, que si la volvemos a repetir, era muy bonito saber que hora tras hora podemos ir haciendo como un eslabón en donde le hagamos Sí. una atención amorosa a nuestro Señor y luego lo conectamos con la otra hora y luego la conectamos con otra hora, como para decirnos todo se puede dedicar a nuestro Señor, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestro día. También vimos que nació la tercera obra de la cruz, que se llama La Alianza de Amor. La cuarta obra de la cruz también, que fue la Fraternidad de Cristo Sacerdote, que en realidad nacieron antes de los religiosos, que pensábamos todos que ya se iba a hacer la fundación de los religiosos y de repente empezaron a aparecer otras cosas antes de esa obra. Nacieron la 3 y la 4. Y finalmente, Monseñor Ibarra lleva a Conchita junto con un grupo de peregrinos a Roma y a Tierra Santa. Eso fue lo que vimos la vez pasada y aquí es donde vemos el barco este gigantesco, llevarlos hacia allá. Entonces imagínense que Conchita por primera vez va a ir a pisar Tierra Santa y para ella pues era
pues impresionante, ¿no? O sea, ahora sí que estar en el lugar de los hechos y aparte, pues Monseñor Ibarra traía como esta doble intención de decir, pues si ya vamos para allá con el Santo Padre, ¿no? Y en la Santa Sede, pues vamos a hacer cosas grandes por las obras de la cruz. Entonces, dice Conchita, el alboroto que hicieron Nacho y Lupe cuando supieron que me iban a acompañar a mi viaje a Roma y a Tierra Santa. O sea que se lleva a dos de sus hijos en el barco, les dice, órale, vámonos. Entonces se va con todos sus hijos y me encanta porque vuelve a ser una historia de familia, ¿verdad? Entonces, en donde se lleva a estos dos hijos a recorrer pues todos estos lugares y le iba a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Eran un total de 125 peregrinos, como lo mencionamos ahorita, y ella dice, qué tristeza sentí al dejar a mis otros hijos y a México, ¿verdad? Que también era su tierra, que se debatía en la guerra civil a causa de la revolución. Recordemos que aquí pongo así, nada más así rapidísimo, que en temas políticos, el 20 de noviembre, que ya casi va a ser, por cierto, el cumpleaños de mi madre, fue la Revolución Mexicana de 1910 con Francisco y Madero. Y luego en este año, cuando viajan a Tierra Santa, que fue en 1913, es asesinado Madero. Entonces imagínense, pues toda la revolución que traía nuestro país, ¿verdad? O sea, realmente era pues sí, como una agonía. Empezaba la agonía de la nación, ¿no? Entonces, pues difícil. Entonces, ya que llegan allá y que van cambiando desde Veracruz a Nueva York, de Nueva York a Cádiz, ¿no? Y de ahí a Barcelona, ¿verdad? Se van moviendo y van visitando varios lugares hasta que llegan a Jerusalén por ferrocarril, ¿no? Entonces, aquí viene una cita de Conchita que dice lo siguiente. Al divisar la ciudad santa, caímos de rodillas y al bajar del tren, el señor Ibarra se arrodilló, besó la tierra y con él todos los peregrinos. Me cobijaba el mismo cielo que cobijó a Jesús y a María. Pisaba la misma tierra que ellos pisaron. A mí me pasa igual, pongo aquí un paréntesis, cuando yo No voy y sé. conozco las cosas de Conchita o donde pisó Conchita o donde estuvo Conchita, digo, yo ya sé que Jesús es Jesús, ¿verdad? O sea, es el mero mero. Pero me encanta saber que ella también era pues de ir a admirar los lugares, las cosas, ¿verdad? Todo lo que, por donde Jesús pasó y demás, que yo algún día quiero ir ahí si Dios me presta vida. Pero me pasa algo similar, ¿no? Cuando voy y voy y visito el museo de Conchita y demás, que digo, wow, todo lo que perteneció a ella, donde caminó ella, donde se acostó ella, ¿no? Y continúo, dice, Sí. visitamos el Santo Sepulcro. Mis lágrimas corrieron al besarlo. Luego conocí el Calvario. ¡Qué impresión! Estuve en el monte donde Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. En el río Jordán me lavé la cara con aquella agua azul que tocó la cabeza adorable del Señor. Rezamos el Via Crucis siguiendo los mismos pasos de Jesús, desde el tribunal de Pilatos hasta el Calvario. Entonces, nada más les estoy mostrando algunas pinceladitas, porque en este libro de Yo soy Conchita, Armida, le repito, de Joaquín Antonio Peñalosa, viene mucha descripción de todo este viaje y me gusta mucho porque te lo describe con todo, ¿no? Y los colores y los olores, entonces como que te lo imaginas muy padre. Aquí solamente puse algunas cositas para ver cómo ella, pues, gozaba este viaje, ¿verdad? Realmente estaba como muy emocionada, ¿verdad? Dice, qué alegría estar en Belén, parece una cesta de flores. O sea, como que ya o sea, me lo puedo imaginar, cierro los ojos y como escritora no me puedo imaginar, ¿no? O sea, las paredes llenas de flores y los campos y demás, ¿no? Entonces dice, muy de mañana me fui a la gruta de la Basílica de la Anunciación. Bajo el altar una pequeña inscripción en mármol lo dice todo. Aquí el verbo se hizo carne. No puedo explicar lo que ahí sentí. Recordemos que la encarnación que conocemos Sí. por excelencia es la Ella de la también. Virgen María, ¿verdad? Cuando Jesucristo se encarna en su seno. Ujú. Em, y recordemos que después, lo que mencionamos el capítulo pasado, que la encarnación mística, que es el regalo de la gracia central que le hace Jesús a Conchita, que le dice, pues yo quiero encarnar en tu corazón, Conchita. Entonces imagínense cuando ella va al lugar de los hechos en donde sucede la encarnación, ¿verdad? Pues para ella debe haber sido pues una locura de amor gigantesca, Pues ¿no? sí. Entonces se me hace como muy, muy interesante ponerlo aquí. Bien, nos vamos a este año, que es 1913. Pongo este año como referencia porque es un año súper importante, que es cuando hacen esta peregrinación a Tierra Santa. Y en esta época estaba este papa, que es el Papa Pío X, que de hecho ahorita es santo, ¿no?
Santo Pío X, San Pío. Y se me hace maravilloso también porque era pues un papa que ha hecho muchísimas cosas. Si lo buscan ya en Wikipedia y en libros y demás, ya verán todo lo que ha hecho, ¿verdad? Que es muchísimo. Y era la época de cuando él estaba a cargo de la Santa Sede. Dice, también examinan el espíritu de Conchita en Roma. Entonces, digamos que después de que la examinaron muchísimas personas del clero acá en México, ¿verdad? Recordemos que iban y venían sacerdotes y gente del clero para examinar su espíritu y saber si esto era de Dios o qué onda, ¿no? Pues llega a donde la examinan en Roma. Entonces, este es un personaje que se llama Monseñor Sbarretti, se llama Donato Sbarretti. Y era un señor que estaba, digamos, que es el que ve primero, ¿no? Los casos antes de que puedan pasar al Papa, digámoslo así, ¿no? Para entenderlo como con peras y manzanas. Y tenía fama de ser un señor, pues, bastante, duro. Aparte, recordemos que estamos en una época en donde, pues, estamos a un paso de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial que es en 1914, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos en Europa. El Papa pues era o sea, más bien todo el Vaticano, pues también traía todo este run run de que en un año más, ¿verdad? Se viene toda esta guerra terrible, ¿verdad? Que le llamaban la Gran Guerra, ¿no? Entonces, Monseñor Sbarretti, pues no tenía mucho tiempo de recibirla. Era el típico, oiga, señora, ¿cómo la voy a recibir usted? Gastar mi tiempo en usted, ¿verdad? Cuando hay miles de cosas necesarias por hacer. Total, pues va ahí Conchita temblando y con el ojo remi muy nerviosa, ¿no? ¿no? Y entonces se sienta frente a Monseñor Sbarretti y empieza el examen de conciencia, perdón, el examen de conciencia, el examen del espíritu, digámoslo así. Y, y bueno, le pregunta que desde su infancia y todo. Y como fue obispo de La Habana, sí hablaba español. Entonces pudieron hablar en español y eso Conchita dijo, ok, bueno, mínimo ahí me relajo un poco más, hablaron español y pues hicieron un buen clic. Y hubo un momento, que esta es una anécdota que no viene aquí en el libro, pero lo conozco y viene en otros libros, en donde estaba muy tenso el asunto, ¿no? De que, usted, esto, lo otro, y todos tensos y demás, que a Conchita se le cae algo o al padre se le cae algo, no sé si es una moneda, no sé si es una cruz, algo se les cae, que los dos se agachan al mismo tiempo y se dan un tope borrego, ¿ok? Imagínense, o sea, se dan así, pum, así del tope. Entonces, dicen que eso, fíjense cómo hasta Jesús se vale de esas cosas, como que rompió el hielito. O sea, como que fue de que, bueno, ay, ups, perdón, bueno, ¿en qué estábamos, no? Entonces, pues, si con cualquier persona nos pasa, pues imagínense eso, ¿no? Entonces, también estaría como muy, muy gracioso para romper el hielo. Entonces, fue una buena velada, digámoslo así. De ahí pasa con la audiencia con el Santo Padre Pío X y también se le concede en este año el permiso para tener en su casa al Santísimo, cosa que Monseñor Ibarra logra también porque es mucha burocracia y demás, ¿verdad? O sea, no es sencillo. Y también le consigue ese permiso, entonces, pues imagínense, para Conchita fue un año pues espectacular, ¿verdad? Muy, muy bonito. Em, Dice, en la audiencia con el Santo Padre, ¿qué sucede? A ver, yo lo puse aquí como en 5 puntos básicos, ¿no? De qué sucede realmente en esa audiencia y de qué se trató, ¿verdad? ¿Cómo se llevó a cabo? Y dice, el primero dice, el día 14 asistí a una audiencia general del Papa. Llevaba conmigo una carta que se me ocurrió escribirle y que el señor Ibarra me dictó en italiano. Ahí, en unas cuantas líneas, le pedía y recordaba el permiso de la fundación. ¿Cuál permiso de la fundación? La fundación de los religiosos que faltaba. Nosotros ahora ya sabemos que nada más son 5 obras, ¿no? Y que de ahí luego se derivan muchísimas, digamos que subobras después, ¿no? Que se nacieron después. Pero las 5 obras básicas, digamos, son estas 5. Pero en ese entonces, pues Conchita no sabía, ¿verdad? Lo que Jesús quería. Entonces, ella en esa carta dice, si voy a ver al Santo Padre es con esta intención. Yo digo, wow, de no pedirle por tus hijos, por tus papás, por tu país, ¿sabes? O sea, como que fue a lo que fue y me encantó porque ya tenía esa encomienda. Dos, todos me miraban azorados, todos porque era el clan que traía el Papa, ¿verdad? O sea, nunca está solo, ¿verdad? Siempre está con mucha gente. Y decía, todos me miraban azorados como diciendo, qué mujer tan imprudente, qué atrevida, y tenían razón.
Yo me sentía feliz, segura de que el Papa daría el sí comprado con tantos dolores. Imagínense, o sea, todavía la veían mal, ya estaba en la Santa Sede, ya estaba ahí con el Papa, ya estaba con su banda, ¿no? Eh, y todavía le decían, oiga, qué atrevida, ¿verdad? Aparte, a venir en esta época, ¿verdad? En cuando la Primera Guerra Mundial ya está a un paso, ¿verdad? Como que está, como que muy raro, ¿no? Entonces, todavía tenía que soportar eso y Conchita decía que ella feliz seguía adelante. Luego nos vamos al número 3 que dice, hoy, 16 de diciembre, o sea, recuerden que pasaron varios días en todo este proceso. Hoy, 16 de diciembre, el Papa decidirá. El Señor Jesús me contestó antes en mi oración. Ya el triunfo está conseguido. Mi obra triunfará. O sea, me encanta porque antes de que el Papa le diga, sí, que te doy permiso para la fundación de los misioneros, ella en su oración, Ya sabía. antes de entrar con el Papa, estaba rezándole a Jesús. Oye, Jesús, que... Y ya Jesús en ese momento le dice, ya el triunfo está conseguido, mi obra triunfará. Entonces, pues dice Conchita, pues sí entré con muchos nervios, pero por un lado es como que, pues ya me lo dijo Jesús, ¿no? O sea, ahora sí que qué mejor aval, ¿no? Que te lo diga directamente Jesús. Número 4, Monseñor Ibarra propone el cambio de nombre de religiosos de la Cruz a misioneros del Espíritu Santo y el Papa accede. Fíjense, en dos fuentes diferentes vi que he estudiado, es de que unos dicen que al Papa mismo fue a quien se le ocurrió cambiarle el nombre de religiosos de la cruz a misioneros del Espíritu Santo. Y en otros dice que al señor Ibarra, Monseñor Ibarra, fue quien se le ocurre y quien se lo propone al Papa. Digamos que entre ambos dicen que sí. Ahora, es increíble saber por qué se llaman misioneros del Espíritu Santo. O sea, era el gran desconocido y sigue siendo muchas veces el Espíritu Santo el gran desconocido. Entonces, yo siempre me he considerado o me gustaría que también Jesús me dijera, tú también eres misionera del Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque tenemos que llevarlo a conocer. Entonces, me encanta este nombre a mí también. Y fue cuando ya se pone ese nombre a la nueva orden, ¿no? Y el número 5 dice, el Papa los manda a León a buscar a los superiores del padre Félix. En esta conversación que Conchita, Ibarra y el Papa tienen en conjunto, ¿ok? Recordemos que Conchita dice, bueno, pero Jesús me había dicho que el padre Félix iba a fundar esa obra, ¿verdad? Esa quinta obra, y el padre Félix no tiene permiso. Entonces el Papa dice, yo los mando a Lyon, Francia, que está en Francia, a buscar a los superiores del padre Félix para que les digan que yo doy el permiso. Total, ahí van. Después de este viaje, ¿no? Que se avientan y con este gusto. Imagínense, Conchita, les digo, aquí en el libro viene una descripción sumamente deliciosa porque dice todo lo que vivió con el Papa, todo lo que rezó, todo lo que hizo, todo lo que veía, ¿verdad? Yo se lo estoy dando así en rapidito, pero imagínense los frutos que dio esto, ¿verdad? Total, que mi querida Conchita y el resto de los peregrinos, no sé si todos, pero sé que algunos de los peregrinos también se van a Lyon, Francia, ¿no? Para buscar a los superiores del padre Félix y decirle, por fin tenemos el permiso del Papa y con el permiso del Papa, pues se tiene que hacer, ¿no? Y nos vamos a la página 147 para comentarles lo siguiente. Llegamos a Lyon el 4 de enero de 1914. Ya pasó el año. Un año, o sea, ya brincó el año. Después de gozar la hermosura del camino lleno de nieve. Ese mismo día, el señor Ibarra escribió al padre Juan Rafín una larga carta con todas las explicaciones del caso para pedir al padre Félix. No olvide, le subrayaba que es un deseo expreso del Papa. O sea, casi, casi el Papa dijo, ¿no? Al día siguiente, el mismo padre Rafín, que era el superior, ¿no? De estos maristas, fue al hotel donde se hospedaba el señor Ibarra, ya no le contestó por carta, ya fue personalmente, porque dijo, está en Lyon, Francia, pues yo también estoy aquí, y va, ¿no? Y le dice el padre al señor Ibarra, vengo a contestar verbalmente a su carta, no podemos prestar a Félix. O sea, cualquiera se quedaría, ¿what? Pero se lo dijo el Papa, pero si el mismo Jesús dijo, pero si entonces, pero cómo, pero... Y ahí es donde vemos cómo Jesús nos da a los humanos el libre albedrío. Así se dice, ¿verdad? Albedrío. O se nos da esa libertad de elección, finalmente. O sea, somos nosotros los humanos, ¿verdad?
o quien retrasamos o quien adelantamos, los planes de Jesús son los mismos, o sea, ¿no? Pero qué increíble cómo así se sigue haciendo, ¿no? Y nos da esa libertad el Señor. Sigo y dice, dice, que sirva darme su respuesta por escrito para mostrarle a los señores arzobispo a quienes quieren representarlo. O sea, seguía Ibarra como diciendo, pero es que también le puedo dar una carta de todos los mexicanos que habían dicho, ¿verdad? La respuesta fue una rotunda negativa. No se puede hacer. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Todo esto que dices tú, pero ¿cómo, verdad? Si ya estamos aquí, aparte, a un paso, en el mismo lugar en donde está, o muy cerca de donde está Félix, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como sucedió. Dice Conchita. Después de 9 años de no saber del padre Félix, qué ganas tenía de verlo, estando tan cerca del colegio donde enseñaba. O sea, el padre Félix ahora sí que estaba muy cerca, ¿verdad? Creo que está en otra ciudad ahí. Recuerdo que al principio se fue a Barcelona, no sé bien si queda en mismo Barcelona o por ahí cerquita, pero a lo que voy es de que Conchita ya está ahí. O sea, hoy en día, ¿no? Podrías decir, oye, agarro un Uber, ahí te voy, ¿no? O sea, pero esto era, ¿no? De decir, estoy tan cerca, ¿verdad? Y no poder hacer nada, ¿verdad? Ni siquiera poderle yo dar la mala noticia, ¿verdad? O sea, es como, bueno, estas ansiedades, ¿verdad? Cosas humanas que también Conchita ofrecía y ofrecía, ¿verdad? Para esto, la salud del padre Ibarra empeoraba. Recordemos que el padre Ibarra, quien llevó toda la peregrinación y todo, él tenía diabetes. No sé si alguna vez lo mencioné o no, pero él tenía diabetes. Para este entonces ya estaba mucho más pronunciada su diabetes. Tenía ataques de asfixia, sufrió una terrible caída, tenía una llaga en un pie y aparte como ya era en estas épocas, tenía las inclemencias de la lluvia y el frío, ¿verdad? Entonces, lo pongo aquí porque Conchita, al mismo tiempo de que estaba primero preocupada, pues por ella, su viaje, ¿verdad? Ella está en otro país, lleva a sus hijos, recordemos, también están dos de sus hijos. Aparte, toda esta encomienda, ¿verdad? Del Papa y todas estas malas noticias de que por qué no prestan al padre Félix y encima, quien es el líder, está muy enfermo. Entonces, ahora sí que uno cuando mira al cielo dice, Jesús, ¿no? O sea, échame la mano, ¿no? O sea, ayúdame a ayudarte, Jesús, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, qué increíble como ella ofrecía todo el tiempo y el padre Ibarra también. Y no se sabe el padre Ibarra de decir, pero aquí estoy al pie del cañón. Recordemos que por algo se le llama el padre de las obras. Estuvo presente en todas las obras, en las 5 obras, calladito. Porque si uno entra a las obras de la cruz, de repente es de que, Monseñor Ibarra, ¿quién era? Explíquenme, ¿no? No está así como que luego, por eso yo lo comparo con nuestro Señor José, con José, ¿no? De la San Sagrada José. Familia, como que el calladito, ¿no? Y así fue como enfermo, enfrenta todo esto también para estar, pues, digamos que llevando a cabo la misión. Después, resulta que hay una pareja. Conchita se va a París. Después de esta mala noticia, bueno, nos tenemos que ir y demás, no se puede otra cosa. Hay una llamada, me voy a regresar tantito, porque no les conté de esta llamada, por eso puse el teléfono ahí. Pero ese teléfono fue porque uno de los peregrinos, me estoy regresando nada más tantito a donde todavía están en Lyon, ¿ok? Ibarra y Conchita y les acaban de decir que el padre Félix no y demás. Resulta que uno de los peregrinos, una pareja de peregrinos que iban con todos, ¿no? Uno de los mexicanos, dicen, oigan, pues fíjense que nosotros fuimos, nuestro director espiritual fue el padre Félix y queremos hablarle para saludarlo y a lo mejor estaría conveniente que tú, Conchita, también pudieras hablarle. ¿Te parece bien? Y Conchita, pues ok, ¿no? O sea, ok, así como que pues no sé, pero no, sentimientos encontrados. Total de que habla esta señora y la comunican con el padre, o sea, realmente la comunican con el padre. Y estoy buscando aquí el pedacito donde dice, les voy a leer, dice, Padre, soy yo, María del Carmen. Usted era mi confesor en México, ¿me recuerda? Venimos a una peregrinación a Roma y a Tierra Santa. Ahora estamos aquí en Lyon.
Muy tristes, fíjate, ella sí le dice, porque no le han permitido ir a México a la fundación. Conchita pregunta si puede decirle una palabra. A lo que el padre Félix contesta, sí, por supuesto. Ahí Conchita toma la bocina. Esto fue algo que a mí me dejó muy marcada, por eso puse el teléfono ahí. Toma la bocina, así dice, como para decirle o despedirse de él o decirle unas palabras, ¿verdad? Pero no dice nada. Conchita se queda en silencio. Y del otro lado, hay otros textos en donde dice que solamente se escuchaba como un susurro de ella, como si quisiera llorar, ¿no? Y no, no dice nada y ella cuelga. Y todavía dice Conchita, me pareció más perfecto ofrecerle este dolor a Dios. O sea, imagínense que todavía el hablar con tu amigo y decirle, o despedirte, ¿verdad? O de que lo que creíamos que era, ni eso también lo ofrece. Entonces, bueno, se me hace como algo muy, muy impactante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí que viajan a París, que ya se van de Lyon y se van a París. Resulta que una vez estando en París, llega una pareja que también viene de Londres a París. Y esta pareja tenía la intención de ir a conocer a Conchita. Oye, que la Conchita de México resulta que está aquí en París. Pues ellos van de Londres a París a conocer a Conchita. Y este encuentro es muy curioso porque van directamente al hotel y les dicen, oigan, pues nosotros queremos conocerla a usted, Conchita, que han hablado mucho ustedes y que las obras de la cruz y demás. Y ahí es donde ellos le dicen que son muy amigos del general de los maristas, el general de los maristas, es decir, quien les podría dar el permiso. Son ellos entonces quien le piden de nuevo, una vez más, un último intento a los superiores del padre Félix para ver si así le pueden dar permiso. ¿Y que creen? Gracias a Dios, ese fue el momento en que se le da el permiso. Dice así anécdota que dice la pareja. El padre general de los maristas es también muy fino y consecuente con nosotros. El señor Ibarra y Conchita le suplicamos que fueran a Lyon a hacer la última tentativa a fin de conseguir el permiso para el padre Félix. ¿Y cómo lo conseguimos? Por las oraciones de usted, Conchita, así le dicen. Entonces, pues finalmente, después de 10 años, le dan el permiso al padre Félix de regresar. Y aquí está esta filmina que me encanta porque digo, qué increíble que después de tantos años, ¿cuánto no pasan en 10 años de nuestras vidas, verdad? ¿Cuánta cosa no pasa? Y aquí dice lo siguiente, regresa el padre Félix. En el libro dice así, después de 10 años de no verlo, el 24 de octubre llegó inesperadamente a mi casa el padre Félix. Concha, aquí estoy. Entonces, yo digo, qué inquebrantable la fe y la fidelidad de Félix, ¿verdad? Que desde que se lo dijo en el confesionario 10 años atrás, Conchita le dijo, usted va a fundar esa obra de los religiosos, ¿verdad? Obra. Y que incendió el corazón de Félix, el Espíritu Santo, hasta el día de hoy, ¿no? En donde va y se presenta a casa de Conchita y dice, aquí estoy, ¿no? O sea, imagínense qué impresionante, ¿no? Todo este llegar y demás. Entonces me voy a la página 152 de, de Yo soy Conchita Armida y este es un extracto de lo que dice el padre Félix a Conchita. Dice así, ahora que llegué a Veracruz, me encontré al señor Francisco Orozco, arzobispo de Guadalajara, que huía a La Habana. Recordemos que está álgido el problema político, ¿verdad? Y la persecución de los religiosos. Dice, padre, me dijo, hoy no estamos para fundar nada. O sea, le dijo un arzobispo al padre Félix, hoy no estamos para fundar nada, ni siquiera para ejercer el ministerio. Mejor véngase conmigo a La Habana, que yo le ayudaré. Humanamente hablando, es una locura querer empezar una obra de esta naturaleza. Félix contesta, yo me limité a contestarle, señor arzobispo, hace precisamente 10 años supe que esta congregación se fundaría en la agonía de la nación. Y ahí es cuando Félix va y busca a Conchita para continuar con esta gran obra, porque para él
hay otra frase que dice, yo sigo siendo el mismo para las obras de la cruz. Impresionante, ¿no? Cómo esa fidelidad, seguía intacta, ¿verdad? En el padre Félix. Y bien, nos vamos a la siguiente que dice, nace entonces la quinta obra de la cruz, los misioneros del Espíritu Santo. Imagínense que lo que tardó 10 años en hacerse, que Jesús sabía y tenía sus tiempos, por fin se llega el momento. Y adivinen qué día se funda, en Navidad, el 25 de diciembre de 1914. Entonces, no es una casualidad, ¿no? Son esas diosidencias preciosas, ¿no? En donde pues todo se va armando a los planes del Señor. ¿Dónde sucede esta fundación? En la Capilla de las Rosas en el Cerro del Tepeyac, ahí donde la Virgen de Guadalupe esperó a que Juan Diego cortara las rosas. En esa capilla que ustedes todavía pueden ir a visitar cuando vayan a la Basílica, que yo llevé a mi último Conchitur maravilloso en Ciudad de México, ahí fue donde se fundó esta última obra en medio de la agonía de la nación. No podían llamar la atención, no podían decir, vamos a fundar y es una fiesta, tenían que estar escondidos. Volvamos a colocarnos en cuándo estaba sucediendo todo esto. El señor Ibarra iba vestido de civil. O sea, imagínense por el miedo, porque pues, ¿verdad? El miedo de que los mataran. Dice, había un gran miedo a los soldados villistas o a la gente de Zapata, ¿verdad? Que estaba en todo el territorio. Y aquí lo que está muy bonito es que eran muy poquitas personas, eran 12 personas en total, ¿no? Los que estaban ahí congregados, una religiosa que también se unió de las Obras de la Cruz, estaba Conchita, estaba, ¿no? Eran 12 personas más o menos, pero se funda solamente con 2 novicios. Entonces, imagínense esta gran obra, porque yo de repente digo, sí, Señor, que hay que hacer estos proyectos y que lleguen a miles de personas. O sea, Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Y aquí inició con 2 personas, 2 novicios. Bueno, de estos 2 novicios, uno se llama el padre Domingo Martínez y el otro es el hermano Moisés Lira. Moisés Lira este año se hizo beato. Este año en San Luis, cuando fui a San Luis hace un par de semanas, tuve la oportunidad de ingresar a la misa, en donde era una de las tantas misas, ¿no? En donde celebraban a Moisés Lira. Entonces, imagínense, ¿verdad? Todos los frutos que da nuestro Señor a través de estas bellísimas, bellísimas obras. Alguien me preguntó recientemente quién era Moisés Lira, lo voy a dejar aquí grabado, pero este es el personaje que yo les dije, es un spoiler alert, pero él es el personaje que inicia como un muchachillo, ¿no? Como novicio y se acaba de hacer beato. Entonces, bueno, pues increíble, ¿verdad? Y nos vamos a la siguiente filmina que dice, Conchita, esa es la foto de Conchita, que dice, veo que el Señor no quiere que tenga apegos humanos. Una vez realizadas las 5 obras de la cruz, ¿qué sucede para Conchita? ¿Qué sigue de ahí, verdad? Recordemos que ella sigue siendo pues esta mamá, esta señora apegada pues a su familia, como todos nosotros, ¿verdad? Y esta frase que dice, veo que el Señor no quiere que tenga apegos humanos, pues le va retirando poco a poquito, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, dice, Dios me va retirando a mis hijos como a una mazorca que se desgrana, ¿verdad? O sea, es como, pues de repente sus hijos se le van, otros se emigran, otros se casan, ¿verdad? O sea, y esta frase que pone ella me llegó como que pues se va quedando vacía, ¿verdad? Después, el señor Ibarra en 1916 fue algo también que a mí me llamó muchísimo la atención. Llega a donde está viviendo Conchita, toca la puerta. Recordemos que él también venía disfrazado de civil, o sea, muchos se disfrazaban también de jardineros, o sea, porque no podían promover su fe, ¿verdad? A ojos del gobierno, ¿verdad? Estaba tremenda la persecución, terrible, espantosa. Entonces, pues tenían que cuidarse, ¿no? Y el señor Ibarra toca la puerta de Conchita y le dice, hija, vengo a morir aquí. Entonces, qué increíble también que siendo el director espiritual, uno de los directores espirituales de Conchita, el padre de las obras, quien lo acompañó
desde el principio, que la acompañó desde el principio. Ahora viene, él ya sabía que estaba cerca la muerte y viene a morir a los brazos de Conchita, en donde en otros textos, no en este libro, pero viene el sufrimiento muy detallado del señor Ibarra y es durísimo, ¿verdad? También las tentaciones durísimas, también los dolores tremendos, estaban, pues se desespera, ¿verdad? Y todo pues visto desde Conchita, ¿verdad? Y desde su cuidado, pues imagínense qué gracia tan bonita poder morir en sus brazos, ¿verdad? O sea, fue literalmente una muerte pues muy acompañado, ¿verdad? De Conchita. También vemos que en el lado de su familia, ¿verdad? Vio nacer y morir a nietos. Algunos nietos pues también nacían, otros morían, ¿verdad? Y a los 35 años de Teresa, su hija, muere Teresa. Entonces, híjole, yo digo, Conchita sobrevivió a muchas muertes de muchos de sus hijos, ¿verdad? De muchos de sus familiares, esos dolores tremendos, ¿verdad? Y hay una frase que la hija de Conchita, Teresa, quien muere, repite al final de su vida, repite una y otra vez que dice, doy mi vida por las almas, por los sacerdotes, por las obras de la cruz. O sea, yo digo, ¿cómo esas enseñanzas de madre, verdad? Se van permeando a nuestros hijos en el momento en que Dios quiere. Y eso se me hace impresionante, impresionante y valiosísimo, ¿verdad? Porque recordemos que capítulos atrás, cuando los niños eran chiquitos, Conchita decía, no quiero aturdirlos con tantos rezos como yo. ¿Se acuerdan que lo vimos en alguno de los capítulos, verdad? Tengo que cuidar de sus personalidades, tengo que ir poco a poquito, ¿verdad? Y aquí ya vemos cómo, pues, su hijo sacerdote, ¿verdad? Que también está en Europa, esta Teresa que fallece también como religiosa, ¿verdad? Dando la vida por las almas y los sacerdotes y las obras de la cruz. Entonces, pues tremendo. También aquí, no lo puse aquí en la filmina, pero también muere su hermano Octaviano, quien tanto lo había ayudado, ¿verdad? Quien tanto le había ayudado a ella. También es un pasaje muy bonito, ¿verdad? Y doloroso a la vez, que recordemos que eso es, las obras de la cruz, amor, dolor, ¿verdad? No se separa el amor del dolor. Entonces, bueno, también fallece y ella sobrevive a muchas de las muertes de sus familiares. Y aquí vemos una fotografía de Conchita ya mayor, que también quise ponerla para que supiéramos también, ¿verdad? Cómo ella también iba envejeciendo. Y dice en esta última etapa de su vida, que así se le llama la última etapa, dice, Dios me ha concedido todas las vocaciones a la que puede aspirar una mujer. He sido hija, hermana, novia, esposa, madre, viuda, suegra, abuela, bisabuela y religiosa. Me toca recorrer la última etapa de mi vida. Impresionante porque si lo vemos desmenuzado, ¿cuántas etapas de una mujer no vivió? No podemos tener una excusa, ¿no? Con decir, no, pero qué difícil tener hijos y trabajar. No, pero qué difícil trabajar y tener hijos. No, pero quiero tener poquitos hijos. No, pero si no, no le puedo dedicar a Dios. No, si no, ¿verdad? O sea, no hay excusa. Y yo digo, por algo esta mujer va a ser santa. Es un gran ejemplo, pero me encanta que en estos 10 capítulos hayamos ido desmenuzando sus rasgos más humanos y característicos para que nosotros podamos también adoptar, ¿no? Y relacionarnos con ellos, porque de repente yo estoy segura que en el pasar de estos 10 capítulos ustedes dijeron, me parezco un poco a Conchita y yo también hago eso, o yo también podría hacer eso, o yo aporto eso, wow, ¿no? Entonces eso nos lleva un pasito más a comprenderla y a nuestra propia santidad. Ahora me dijo el Señor, dice Conchita, tienes que imitar a María en la soledad en que vivió después de que yo subí al cielo. Imagínense que Conchita recibe esta noticia de Jesús como diciéndole, tu última tarea, tu última misión es imitar la soledad de María. ¿Y qué significaba eso? Que iba a dejar de ver a Jesús. Y eso es fuertísimo porque yo digo, después de tantísimos años de caminar con nuestro Señor, ¿verdad? De tener a Jesús, de compartir estas gracias tan hermosas, de repente tiene que tener esta última misión. Yo me imagino Conchita diciendo sí, pero en el fondo diciendo,
quítame este cáliz si es que no, porque yo no quiero, ¿no? O entonces, como le pasó a Jesús, como le pasó seguramente a la Virgen María, ¿no? Este dolor tan tremendo, ¿no? Y aún así atravesarlo con gracia y con amor. Su último director espiritual fue el padre Luis María Martínez, que era más joven, y que él fue quien hizo florecer después las obras de la cruz, ¿verdad? Imagínense ya teniendo todo este conocimiento de Conchita de primera mano y después dando a conocer y a florecer las obras de la cruz. Y hay una frase de Conchita que a mí me llega al corazón, porque le dice a Jesús, ya cuando no lo escucha, no lo oye, no lo percibe, ya dice, ay Señor, parece como si nunca nos hubiéramos conocido. Y esa es una frase que a mí me das cuenta que es como una espinita para mí, imagínate para ella, ¿no? Decir, esta cercanía que de repente sentimos con nuestro Señor y de repente no la sentimos, o sea, es una como fluctuación, ¿verdad? De emociones y de decir, Señor, necesito verte, ¿verdad? Quisiera que aumentaras mi fe. Ahora imagínense a Conchita, ¿verdad? Teniendo que pasar por pues como calvario, ¿no? De decir, pues ya todo le parece menos. Después de tener a Jesús con ella, pues ya todo le parece pequeño y chiquito y aún así ofrecerlo todo por las obras de la cruz, ¿verdad? Y nos vamos al final de nuestro capítulo, en donde pongo aquí una fotografía de Conchita en su lecho de muerte. Recordemos que le habían dado el permiso de utilizar ¿cómo se le dice esto? Su, Hábito. ¿Perdón? Hábito, ¿qué? Su hábito, gracias chicas, se me olvidó, su hábito de religiosa de la cruz, se lo ponen para poder enterrar a Conchita y es esta fotografía que es, híjole, a la vez maravillosa, a la vez dolorosa, a la vez hermosa, ¿verdad? Porque está ella como cumplí la misión, Señor, ¿no? Aquí abajo pongo una fotografía en donde está Conchita actualmente enterrada, donde está actualmente en el Altillo en Ciudad de México. Si tienen oportunidad de ir, vayan. Está también dentro de este Conchitour que damos cuando vamos a la Ciudad de México. Es increíble estar ahí. Y les leo las últimas frases del el libro Yo soy Conchita Armida. Nos vamos a página 189 y dice así. En la sencillez de la vida hogareña, se santificó cumpliendo su misión de esposa y madre. Suscitó las obras de la cruz, inspiró dos congregaciones religiosas, madre espiritual de un río de almas, apóstol de la cruz y del Espíritu Santo, consagró su vida a los sacerdotes de la iglesia, escribió miles de páginas sobre los temas centrales de la fe, cuya profundidad y sublimidad la ponen en fila con grandes místicas como Catalina de Siena y Teresa de Ávila. El señor Martínez le dijo, cuando ya estaba muriendo, aunque usted no lo sienta, Jesús está en su corazón. Ofrézcase una vez más como víctima. Ofrezca su vida por sus hijos, por sus hijas, por los sacerdotes, por la iglesia, por la iglesia. Abrió los ojos, le dirigió una última mirada llena de comprensión. Impresionante porque Conchita, al final eh, de su, de su vida, vivió con uno de sus hijos y su esposa. Entonces, esta casa en donde vivió los últimos días Conchita es la que conocemos actualmente como la Casa Reliquia en Ciudad de México. También está dentro del Conchitour. Es una casa impresionante porque ahí podemos ver el lugar en donde murió físicamente, podemos ver también reliquias de su sangre, ¿verdad? De cuando ya estaba muy malita y de sus piernas también suturaban sangre, ¿verdad? Que que su hijo y su mujer le ayudaban mucho, ¿verdad? A cuidarla. Entonces, bueno, esa casa es impresionante verla ahí, ¿verdad? Y conocerla. Y por último, en la página 190 dice así, sin ponernos de acuerdo, fíjense esto, sin ponernos de acuerdo al momento en que murió Conchita, todos los presentes convinimos en que en esos momentos su semblante, su mirada, sus rasgos contraídos, toda su actitud se transformaba reproduciendo a Cristo en agonía,
ya no era un rostro de mujer, sino era el rostro del crucificado. Impresionante cuando todos al asomarse por unos minutos vieron a Jesús en su rostro. Entonces, bueno, no era solamente una persona, eran varios testigos, que era otro milagro de amor que sucedió. No dijo una palabra, esto dice al final del libro, no exhaló una queja, guardó un silencio impresionante, inclinó ligeramente la cabeza y expiró. Y he ahí el fin de nuestra temporada hermosísima de la vida de Concepción Cabrera de Armida. Ojalá que no solamente les haya gustado, sino que les haya nacido ese amor por Jesús en primer lugar, por conocer más de todos sus santos, ¿verdad? Que tienen una historia impresionante por compartir. Y sobre todo por esta mujer laica, beata, mujer impresionante, madre, esposa, una persona como tú y como yo, ¿no? Que podemos relacionarnos con ella. Me parece fabulosa su vida, no me canso de contarla y les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado en esta serie durante 10 capítulos continuamente. Les agradezco muchísimo y ojalá que nos podamos ver próximamente en alguna otra emisión, en algún Conchitur o en alguna otra obra del apostolado. Muchísimas gracias. Hasta aquí corto el video.